Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo celebraron el día sábado, el día de la canción criolla? ¿Festejaron o no festejaron? Con mínimo con una canción criolla, ¿no? Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, en el cual vamos a hablar de los grandes descubrimientos. Justo el hombre, cuando dejó de ser nómada, que iba de un lugar a otro, estando calzando, recolectando, y se quedó en un solo lugar, se volvió sedentario, ya cuando a través de la observación llegó a cultivar, a sembrar, a cuidar los animales, a mantenerlos en corrales, a conocer ya lo que es la agricultura y la ganadería, le fue quedando tiempo y empezó a crear objetos justamente para cubrir sus necesidades. Vamos a ver de qué grandes descubrimientos entonces nos quedamos a escuchar los grandes descubrimientos. Desde que el hombre se volvió sedentario, empezaron a utilizar parte de su tiempo para dedicarse a nuevas actividades y a elaborar productos. Estas personas eran muy ingeniosas y empezaron a crear soluciones para sus necesidades cotidianas con los recursos de su entorno. Se dieron entonces unas nuevas actividades, como la cerámica, miren acá, la elaboración justamente de objetos para su uso, la textilería, vamos a ver cómo el hombre pues dejó de cubrir su cuerpo con la piel de los animales y empezaron a crear su propia vestimenta. Y también lo que es la rueda. Claro que en un inicio no lo utilizaron como tal, sino tuvo otro objetivo. Y posteriormente pues vamos a ver al finalizar el cambio de los instrumentos que tenía ya con el inicio de los metales. Entonces vamos a escuchar de cada uno de ellos y vamos a ver de qué se trata. La textilería. El hombre primitivo pues tuvo muy pronto la idea pues de vestirse, ¿no? En un inicio con pieles de animales, aprendió a coser. Imagínate con qué cosían. Cosían pues con los tendones, con las tiras de las pieles, lo cortaban en tiras. También utilizaban pues el intestino, lo que conocemos con las tripas. Con eso empezaron a coser, a unir las piezas de la piel. Más tarde, más adelante, pues empezó ya cuando se volvió sedentario, empezó a fabricar sus propios hilos, utilizando la fibra de animales, la lana del carnero, etc. Y también los vegetales. Miren, antes de empezar lo que es la textilería, vemos pues aquí el hombre, mira, realizando objetos. ¿Qué será? Pues canastas, miren, justamente con la corteza de los árboles. Aquí observe, estas son las primeras agujas en el cual pues unía sus prendas, ¿no? Y posteriormente, luego ya empezaron a crear nuevas máquinas como es este telar. Entonces vamos a ver la textilería. La textilería, los primeros textiles fueron redes para pescar que se hicieron con fibra de junco y hojas. Junco es una planta herbácea que crece muy cerca donde hay agua, entonces utilizaban, le sacaban su corteza justamente para poder tejer, entrelazar, anudar para realizar pues sus redes y así ir al río, al mar a pescar. Pero con el tiempo empezaron a fabricar telas muy simples con hilos de algodón, las fibras de los camélidos, para lo cual usaron agujas y ganchos de hueso y también después llegaron a usar los de madera. Acá podemos observar, estos son agujas hechas de hueso, el hueso justamente de los animales. Siglos más tarde inventaron el telar. Justamente, acá este es el telar. El telar pues era un instrumento que va a constar o hecho de madera y va a tener acá muchas fibras de lana, en el cual lo van
entrelazar y justamente a crear sus telas para poder confeccionar luego su ropa. Aquí otro gran descubrimiento fue la cerámica. Los antiguos pobladores moldearon objetos con arcilla, que luego le dejaban cerca al sol para que pueda secar y posteriormente utilizarlo. Pero más adelante, ellos se dieron cuenta, por casualidad, si estos objetos pues quedaban en sitios donde había fuego, estos objetos que habían hecho anteriormente, se ponía mucho más duro, eran más endurecidos y tenía pues mucho más utilidad. Entonces estos objetos le llegó a servir mucho a ellos. Podían almacenar agua, alimentos. Observen aquí, miren cómo el hombre en un inicio, moldeaban a mano la arcilla. Hacían pequeñas varillas de arcilla y en el cual iban colocando en forma de espiral y formando su cerámico. Posteriormente fueron arreglando la práctica, fueron haciéndolo mejor, en el cual después algo simple comenzaron a ponerles dibujos, a grabar dibujos geométricos, líneas, etc. Mucho tiempo después vieron pues a través de la observación, la práctica, que era mucho mejor pues ponerlo en una hoguera, en sitios de calor, justamente para darle mucho más dureza, mucho más resistencia a todos esos objetos que habían trabajado con la arcilla. La rueda. Miren cómo ha ido evolucionando, cambiando a través del tiempo la rueda. La rueda, otro invento importante, las primeras ruedas eran de piedra y eran muy pesadas. Al principio no se utilizaba para el transporte, no lo utilizaban como rueda en sí, sino para facilitar las tareas agrícolas y como rueda del alfarero, justamente para provocar, hacer el movimiento, para hacer más rápidamente justamente los objetos. Ya posteriormente, siglos más adelante, ya lo utilizaron como rueda, justamente cuando ya se empezó a construir los primeros automóviles. Las herramientas, las primeras herramientas de metal. Posteriormente, el hombre conoció el metal, lo trabajó a grandes temperaturas y fue cambiando esas herramientas que en un inicio eran de madera o eran de piedra y pasaron a ser de metal. Eran mucho más útiles justamente para la casa, para utilizar en la construcción, etc. Eran mucho más resistentes. Vemos acá, miren cómo ha ido evolucionando también estas herramientas, cada vez más largas, más útiles, más filosas, más resistentes, etc. Bueno chicos, vamos a abrir la página 116 de su libro de actividades. Vamos a realizar esta actividad justamente reforzando el tema que hemos visto el día de hoy, los grandes descubrimientos. Vamos a ver la número 1, dice, ¿cómo se desarrolló la textilería? Dibuja y explica brevemente. Bueno, voy a dejarlo esto a ustedes para que lo puedan dibujar. Y luego, ¿cómo se desarrolló la textilería? Recordemos, ¿cómo fue la textilería primero? Primero, ¿qué hicieron? ¿Qué elaboraron con la textilería? ¿Su ropa? Primero elaboraron justamente las redes para irse a pescar. ¿Recuerdan de qué era? De junco, ¿no? Comenzaron a entrelazar, a tejer. Y posteriormente, ¿qué fue? Comenzaron a usar las lanas de los
camelo, del carnerito, justamente para crear su ropa. Y posteriormente, finalmente, ¿qué fue? La creación de qué? Ya la del telar, ¿no? Entonces ahí les dejo, los primeros textiles fueron la red de pescar, luego se empezó a trabajar fibras de algodón. Vamos acá en el número 2, dice, ¿qué orden seguía el proceso de elaboración de una pieza de cerámica? Numeren y luego respondan. ¿Ya? Justamente hay una cerámica de una cultura, Caral, una de las primeras culturas, que posteriormente lo vamos a ver. Dice, moldean platos y ollas en un inicio, colocaban al fuego las piezas elaboradas, eso fue en un inicio, trabajaban la arcilla con las manos, secaban al sol los objetos. ¿Cuál de ellos es la primera? ¿Ya diste? Trabajaban la arcilla con las manos, claro que sí, eso es lo primero. Y ahora, ¿cuál será las dos? Moldearon los platos y las ollas, colocaban al fuego o secaban al sol los objetos. ¿Cuál fue? Primero ya lo están moldeando. Luego, ¿qué vendría? A ver. Listo, a ver si coinciden conmigo. Moldearon los platos, las ollas y otras vasijas que crearon. Luego, ¿qué vino después? A ver, ¿cuál será? ¿Colocaban al fuego las piezas elaboradas o secaban al sol los objetos modelados? ¿Cuál fue primero? ¿Viste? Claro, secaban al sol los objetos moldeados. Ya posteriormente se dieron cuenta que poniéndoles al fuego, iban a ser más fuertes, más resistentes sus objetos elaborados justamente de barro. Muy bien. Vamos con la última, donde dice, ¿por qué los antiguos pobladores colocaban al fuego los objetos moldeados? ¿Qué querían conseguir? Uy, acabamos de decir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía cuando lo ponían al fuego? Esos objetos que habían moldeado utilizando la arcilla. ¿Qué es lo que pasaba? Porque se dieron cuenta que poniéndolas al fuego se endurecían mucho más rápido y sus trabajos que eran de arcilla y así podían durar más. Bien, hemos terminado la clase, pero no te olvides que aquí tú tienes que dibujar los primeros telares. ¿Ya? Aquí lo dejas. Bueno chicos, aquí en esta hoja les estoy dejando el resumen de la clase del día de hoy, los grandes descubrimientos, donde hablamos pues de la textilería, de la cerámica, la rueda y más abajito cómo cambiaron justamente sus herramientas que antiguamente eran de hueso, eran palo, utilizaban también la piedra por herramientas de metal. No se olviden de repasar, no les estoy dejando actividad. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser tu actividad? ¿Cuál va a ser tu tarea? Repasar. Repasar este tema que en la siguiente clase que tenga clases online te lo voy a preguntar. ¿Está bien? Te voy a preguntar. Siempre en la siguiente clase te voy a estar preguntando tu clase. Entonces, a repasar. No lo dejes para el último momento. Y chicos, cuídense. Manténganse en casa, hagan caso a su mamá, evita de estar saliendo por más disposición que diga el gobierno que ya podemos salir. Mejor no salgas, quédate en casa, mejor protegido no estarás. Nos vemos pronto. Chao chicos, cuídense.